Alabemos a Joaquín y a Ana por su hija, porque el Señor les dio la bendición de todos los hombres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, estén con todos vosotros. Celebramos la memoria de los santos Joaquín y Ana. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios de nuestros padres, que concediste a los santos Joaquín y Ana la gracia de que naciera de ellos la madre de tu Hijo encarnado, concédenos, por la plegaria de ambos, la salvación prometida a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés se volvió y bajó del monte con las 2 tablas del testimonio en la mano. Las tablas estaban escritas por ambos lados. Eran hechura de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada en las tablas. Al oír Josué el griterío del pueblo, dijo a Moisés: «Se oyen gritos de guerra en el campamento». Contestó él: «No es grito de victoria, no es grito de derrota, que son cantos lo que oigo». Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, Moisés, encendido en ira, tiró las tablas y las rompió al pie de la montaña. Después agarró el becerro que habían hecho, lo quemó y lo trituró hasta hacerlo polvo, que echó en agua y se la hizo beber a los hijos de Israel. Moisés dijo a Aarón: «¿Qué te ha hecho este pueblo para que nos acarreases tan enorme pecado?». Contestó Aarón: «No se irrite mi señor, sabes que este pueblo es perverso. Me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado». Yo les dije: «Quien tenga oro, que se desprenda de él y me lo dé». Yo lo eché al fuego y salió este becerro. Al día siguiente, Moisés dijo al pueblo: «Habéis cometido un pecado gravísimo, pero ahora subiré al Señor a expiar vuestro pecado». Volvió pues Moisés al Señor y le dijo: «Este pueblo ha cometido un pecado gravísimo haciéndose dioses de oro, pero ahora o perdonas su pecado o me borras del libro que has escrito». El Señor respondió: «Al que haya pecado contra mí, lo borraré del libro. Ahora ve y guía a tu pueblo al sitio que te dije. Mi ángel irá delante de ti, y cuando llegue el día de la cuenta, les pediré cuentas de su pecado». Palabra de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Dad gracias al Señor porque es bueno. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Canaán, portentos junto al Mar Rojo.
Dad gracias al Señor porque es bueno. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Dad gracias al Señor porque es bueno. Aleluya, aleluya, aleluya. Por propia iniciativa, el Padre nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola al gentío. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece más alta que las hortalizas, se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina, hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. La experiencia que nos cuenta el libro del Éxodo en la primera lectura es en realidad impresionante. El pueblo que ha sido liberado de la esclavitud, podríamos nosotros pensar qué alegría tan grande, pero que han desaprovechado. Después que pedían la liberación, Dios les ha liberado por medio de Moisés. Sin embargo, el pueblo, los hijos de Israel, no han caído en la cuenta de que quien ha llevado adelante la liberación es el Dios de Israel. Él va adelante. Sin embargo, el pueblo da la impresión con la lectura de que el pueblo no se da cuenta de esto. Por eso es que cuando el pueblo le pide un Dios que vaya delante de nosotros. Pero es que el actuar del Señor, queridos hermanos y hermanas, no se acomoda a nuestra mentalidad o como el pueblo quería que se manifestara. Los dioses, podríamos pensar, los dioses tenían, según ellos, su manera de actuar. Y si nosotros dedicamos la lectura a algunas de estas mitologías, vamos a darnos cuenta de que los dioses actúan de una manera sorprendente. El dios del mar, el dios de la cosecha, por ejemplo, es decir, se hacen ver. Pero al menos el Dios de Israel actúa, pero en el silencio, tiene su modo de actuar. Y también debe de llamarnos mucho la atención, sobre todo, ese constante ir y volver de Moisés a la presencia de Dios para dialogar, para interceder por el pueblo. Un pecado mayor y del que nosotros tendríamos que tener mucho cuidado porque no estamos exentos, es el de caer en la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Es despojar del lugar que le pertenece a Dios y colocar cosas, personas en su lugar, convirtiéndose en un Dios para nosotros, Dios en minúscula. De tal modo que nosotros deberíamos de comprender de que en nuestro camino de fe quien va adelante es el Señor. Y muchas veces el Señor nos pone incluso personas que nos van a guiar al encuentro con el Señor. Podríamos decir que son una especie de mediadores. Para el pueblo, Moisés. Y el Señor tiene su modo de actuar. El ejemplo claro es el Evangelio. El reino de los cielos lo ha comparado con 2 parábolas
que impresionantemente parten de lo pequeño. Esta es la manera de actuar del Señor. Si nosotros pensamos en esta categoría de reino, quizás nosotros podríamos decir que no tiene nada que ver con nuestra categoría de reino. ¿Por qué? Porque el reino para nosotros puede ser poder, fuerza, dominio, pero al menos las dos parábolas que el Señor ha contado, no a los discípulos, al gentío, dice el Evangelio, al menos la dinámica del reino de los cielos, y quienes quieren entrar, y esto es también para nosotros, se tiene que partir de la pequeñez, así como también el Dios de Israel actuaba delante de su pueblo escondido, pero operante, actuando como Él debía. Pues en nuestro camino de fe, queridos hermanos, nosotros tendríamos que aprender según la dinámica del Evangelio. Y en nuestro tiempo este puede ser un modo que nos puede conducir muchas veces a la idolatría. Es decir, construir en nuestra propia persona nuestra manera de obrar y quitar de nuestra vida de fe como Dios nos pide que actuemos. Y al menos cuál es la manera o el modo que el Evangelio hoy nos invita a acomodar en nuestra vida, es el de la pequeñez. Lo grande que comienza desde lo pequeño. El ejemplo son los santos, fíjense bien. Los santos no se hacen en el cielo. Los santos se hacen con su vida en la tierra. Luego, después de un proceso, sí, se cualifica su vida de fe, y estos son testimonios para los cristianos. Ellos, iguales que nosotros, al menos cuando vivían, cuando peregrinaban aquí, al menos supieron vivir con radicalidad las palabras del Evangelio. Al menos de San Joaquín y Santa Ana nos vienen los testimonios de la tradición. Pero podríamos pensar, siendo los padres de la Santísima Virgen María, lo más seguro es que buenas virtudes podríamos aprender de ellos. Incluso comprender que dentro de una familia el Señor fue desarrollando su propia vida dentro del misterio que va revelando a los hombres. En el seno de una familia se fue desarrollando. Esto es hermoso también para nosotros, el volver a ver y valorar el testimonio de nuestros abuelos, es decir, la sabiduría, la experiencia que se encierra en ese sinnúmero de años. De tal modo que la fiesta de los santos Joaquín y Ana nos enseñen a nosotros a ir valorando el testimonio de nuestros abuelos. Y el ejemplo también puede valer. Se comienza desde la pequeñez, pasando por el transcurso de los años, llegando hasta la ancianidad. Ese es el transcurso de nuestro camino de fe. Pidamos a la Virgen que también nos acompañe hoy que honramos a sus padres. Oremos a Dios Padre, que eligió a San Joaquín y a Santa Ana, por quienes nos vino el Salvador del mundo. Por la Iglesia, el nuevo Israel, el pueblo definitivo de Dios, roguemos al Señor. Por el pueblo judío, del que nació Cristo, el Hijo de Abraham, de David, de María, roguemos al Señor. Por las familias cristianas y por todas las familias del mundo, roguemos al Señor. Por los matrimonios que viven desunidos, sin amor, y por los que están separados, divorciados, roguemos al Señor. Por todos los que esperan el consuelo de Dios sin conocer a Cristo, roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia, que hacen suyas San Joaquín y Santa Ana, intercesores nuestros con María, la Madre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones de nuestro servicio y haz que merezcamos participar de la misma bendición que prometiste a Abraham y a su descendencia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tu Santo, fecunda sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre nueva, y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima, y a su permanente intercesión nos confiamos para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los santos Joaquín y Ana, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.